Hola a todas, a todos. Sean muy bienvenidos a la cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. Nos toca conversar con las cineastas argentinas Agustina Pérez Rial y Natalia Lavaqué, directoras del cortometraje Los Arcontes, que participa en la sección Tierra en Trance, que reúne a las películas latinoamericanas. Muchas gracias por compartirnos este momento, Agustina y Natalia. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, para empezar, quisiera que nos comenten cómo nació la idea de hacer este cortometraje, ¿no? Y cómo fue el trabajo de dirigir entre ambas, ¿no? Porque, digamos, no es muy usual un trabajo en dupla, ¿no? Sí. Empezá. Bueno, Los Arcontes surge un poco como desprendimiento de un proceso y un proyecto amplio de investigación y trabajo sobre Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que por distintas razones nos interpela a las dos, y también a quien es la guionista del cortometraje, que es Paulina Bettendorf. Y cuando empezamos hace 5 años a trabajar sobre una serie de informes desclasificados de la DIPBA, que la DIPBA es la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires de Argentina, empezamos a notar que había como toda una historia del Festival de Cine al que nosotras íbamos por distintas películas que producíamos, etcétera, que no conocíamos y que nos parecía interesante para mostrar algo de esa ciudad que nos interesaba. Y empezamos primero en el trabajo de un largometraje, haciendo distintos ensayos y distintas investigaciones. Muchas de ellas están y aparecen en el corto, como ese casting de voces eslavas, por ejemplo. Y a partir de esas investigaciones le dimos forma a 2 piezas. Una es Los Arcontes, este corto que codirigimos con Natalia, y la otra es una película que estamos actualmente terminando de postproducir, que se llama Danubio, y que es un largometraje hecho con materiales de archivo. Materiales de archivo muy disímiles, que van desde fotografías a materiales de noticieros de la ciudad de Mar del Plata, de la década del 60, a otras cosas que quizás son más conocidas, como un noticiero argentino que se llamaba Sucesos Argentinos, que en los 50 y en los 60 tuvo como mucha circulación. Así que, bueno, Los Arcontes es un poco eso. Sí, es un poco como trabajar con los materiales que en su momento iban a formar parte de un largometraje y que descartamos porque eran parte de la investigación. De hecho, bueno, todos los materiales que filmamos en realidad menos el casting, iban a formar parte de la película, que habíamos armado un guión de largo, y con esos materiales que no terminaron entrando en la película largometraje, dijimos, bueno, Agus me dijo como, che, ¿por qué no hacemos una pieza corta donde podamos cruzar un poco estos apuntes que habíamos tomado como parte de la investigación y también esas escenas que habían resultado fallidas para el largometraje? Y en ese sentido, bueno, la dirección un poco, o sea, lo que hicimos fue como dividirnos un poco, como la puesta de cámara estaba más como, la encaré más yo, digamos, con también la yo de un DF. Y bueno, y a partir de ahí, cuando empezamos a tener ese armado de escenas, bueno, nada, como que terminamos hilando un poco la narración en el montaje, que igual, digo, nos parece como que es un híbrido entre la idea que teníamos previa a ir a filmar y lo que resultó, porque son como escenas bastante, digamos, autónomas, pero a su vez están bastante separadas entre sí, como que no es que hay un hilo narrativo, digamos, tan contundente quizás, y eso nos parecía interesante. Que se pudiese armar como por partes, digamos, separadas. Sí, casi como si fuera una especie de pequeño rompecabezas entre eso que nos daban los informes desclasificados, esas placas que van apareciendo en el corto, eso que nos daba
la ciudad como escenario, pero también un poco como protagonista de la película, y lo que iba apareciendo en esas ficciones que les proponíamos, esos personajes que habían surgido del casting de Voces Eslavas, ¿no? Como en esa intersección, que era lo que empezaba a pasar, y nos dimos cuenta que eso no tenía como el aliento de un largo, y que el aliento de ese material era el de un corto. Sí, hay algo que me llamó mucho la atención del corto y es que el corto como que tiene un fuerte halo de misterio, ¿no? Por ejemplo, a la gran parte o casi todos los personajes que aparecen, a excepción de los que hacen el casting, se les ve de espaldas, no los podemos ver de rostro, o generalmente hay muchas referencias a las cortinas, eh, como si hubiera un misterio, ¿no? Un secreto, ¿no? Además que, claro, la película está ambientada en la época de la Guerra Fría, que es muy conocida por el papel importante que jugó el espionaje, ¿no? Entonces, parece que de una forma muy sutil también estuviera presente este género, pues, de espías, ¿no? De una forma muy sutil, muy velada, ¿no? No sé si esa era la intención. Sí, de hecho sí, lo fue desde un principio. Digamos que partimos desde los documentos. Cuando Agustina me trajo los documentos, como empezamos a pensar, bueno, porque los propios documentos tenían esas veladuras, esas tachaduras por ser documentos desclasificados. Entonces nos parecía interesante este juego del mostrar y del ocultar, y cómo la ciudad, que si bien remite a esa época de la Guerra Fría, sigue siendo la Mar del Plata de hoy. Entonces el foco estuvo puesto en cómo hacer ver a partir de eso que estaba velado en la ciudad, eso que estaba oculto, y por eso también el trabajo de luz y sombras que nos parecía re importante para trabajar la puesta en escena. Como si la ciudad pudiese mostrarse a partir de, o salir de los negros o algo así, y lo mismo con los personajes. No queríamos como una construcción de personaje como clásica, sino que fuesen como sombras o fantasmas quizás que están divagando por esa ciudad un poco errantes, eh, y que también poder generar en el espectador esas construcciones, esas relaciones, como decís vos, que son bastante sutiles, pero que bueno que las puedas ver, está bueno. Sí. Eh, También hay algo que me llamó la atención y es que hay como dos tratamientos muy distintos, muy marcados, ¿no? De forma muy evidente, que es, bueno, toda esta eh, escena de algunas pequeñas representaciones o de la ciudad de Mar del Plata, y por otro lado el casting de las voces eslavas, que es otro, parece que fuera otra película, Uh-huh. ¿no? Y que incluso, bueno, aparte que la fotografía, si no me recuerdo mal, es un poco más cálida para estas personas que hacen el casting. Incluso creo que hay un momento, quizás el momento más luminoso de la película es cuando una de las personas se les escucha decir que la diferencia de vivir en un país como Argentina, ¿no? Que le gusta vivir en Argentina, que es muy diferente a su país de origen, ¿no? Eh, ¿Por qué esta incorporación a la película, ¿no? ¿Por qué decidir incorporar esto a la película? Yo creo que tiene que ver un poco con este juego de salir y de entrar de la ficción al documental, ¿no? Como que siento que la película, me parece que esto lo charlamos un montón, que tiene como distintos grados de documental o o de documentación o de realidad, y nos parecía importante también poner de manifiesto como tal como aparece en un casting, ¿no? Como tan de frente y sin intermediación casi, como estos personajes que existen, que son reales, que son eslavos, que viven en Mar del Plata. Y eso era algo importante o sea, es algo importante para nosotras en la construcción de la película, en la construcción de todo lo que podíamos
proyectar acerca de la construcción de los personajes y de cómo vivían estos personajes. Entonces, un poco esa investigación y este registro, que es bastante ingenuo, nos parecía ingenuo de nuestra parte, pero también de las personas que estaban ahí siendo entrevistadas, porque la verdad es que tampoco sabían demasiado qué es lo que estaban haciendo cuando leían esos documentos. Es eso, es como que aparece como un halo de verdad, de frescura, que incluso como el mismo capricho de la razón de emigrar desde Rusia a Argentina, ¿no? Como era muy hermoso ver en esas historias que aparecían en el casting, como que mayoritariamente emigraban porque se enamoraban de alguien en un chat, o ese tipo de cosas que sentíamos que era otra forma de hacer dialogar como pasado y presente en el corto, y devolver como sí, como una dimensión más humana también a esos personajes que eran sujetos de persecución también en los informes de la DIPA que nosotros estábamos leyendo, y que es algo muy distante porque hay que pensar que estos informes hablan como de policías bonaerenses, argentinos, tratando de seguir eslavos en el marco de un festival en la ciudad de Mar del Plata. Eslavos que seguramente hablaban en sus lenguas, y lejos la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires de hablar checo o ruso. Entonces también había algo de cómo marcar esa distancia, pero también cómo en algún momento generar alguna cercanía. Creo que eso fue un poco lo que, ese momento, que hubo varias inserciones, en otros cortes del corto, había más escenas que mostraban como esa dimensión humana, y después fue quedando eso. Otro punto que me llamó la atención del corto es la preocupación por la arquitectura, ¿no?, de la ciudad. Vemos un estilo arquitectónico que, bueno, no soy para nada especialista en esta rama, pero que me parece que evoca esas épocas, esos tiempos, ¿no? Y que, bueno, también creo que tiene un parentesco con la arquitectura europea. No sé si será, ¿no?, mi impresión equivocada, ¿no? Además, que también hay un afán por mostrar eh, todo lo contrario a lo que podría ser imágenes de postal de la ciudad, ¿no? Además vemos a la ciudad en una época de invierno, esta escena de mar todo nublado, que creo que aleja toda la visión de lo que uno tiene de lo que es un balneario, ¿no? Y para finalizar hay como una especie de composición muy cuidada, ¿no? Una composición fotográfica muy, muy cuidada. sí. Bueno, en realidad, o sea, Mar del Plata vos sabrás más, Agus, pero como se construye en los 50, como emerge como emblema del modernismo, y es increíble. No sé si vos pudiste viajar a Mar del Plata, pero medio que eso que vos ves es repetido durante muchas y muchas cuadras. Obviamente hay eclecticidad, o sea, hay otro tipo de construcciones por ahí más coloniales y tal, o aristocráticas, pero esa es como la media en Mar del Plata. Y por supuesto que sí nos interesaba, como decís vos, como hacer un retrato como si fuese del lado B de esa ciudad, como de esos espacios un poco claustrofóbicos y laberínticos también que tiene, con escaleras que suben y bajan que no se sabe hacia dónde van. Y sí, trabajamos sobre todo en una galería que se llama Las Américas, que es muy interesante lo que pasa con la arquitectura, porque tiene los techos muy bajos y muchas escaleras y desniveles, y eso nos permitía como hacer tipo de encuadres que nos resultaban interesantes sí, para generar esta intriga también sobre el espacio, porque sí, porque no deja de ser un espacio que en definitiva es como que quedó medio en el tiempo también, y eso nos parecía interesante. Sí, eso que dice Nati, hay algo como de cómo trasladar esa intriga al espacio en una manera de representar Mar del Plata, no desde la postal, y sí desde el invierno.
que es interesante, porque cuando se crea el Festival de Cine de Mar del Plata, se crea para terminar la temporada de verano. O sea, se crea y es en marzo, los primeros años del festival, del 54 al 70. Pero cuando vuelve el festival, ya vuelve siendo en invierno. Cuando vuelve en los 90, 25 años más tarde, vuelve siendo en invierno, y ya es otra la ciudad. O sea, en vez de ser como el fin de temporada, es como el anticipo de la temporada por venir, pero todavía se respira también ese invierno y ese mar y ese tipo de imágenes que viste. Y me parece que otro eco que hay en el tipo de arquitectura que elegimos es como medio algo del brutalismo ruso, ¿no? Como Mar del Plata tiene un poco eso. Y nos daba con ese brutalismo ruso también esa guerra fría que queríamos poner en escena. Sí, y bueno, y ya para finalizar esta conversación, si bien la película hace alusiones, se refiere a esta época de la Guerra Fría, también me parece que de alguna forma se conecta con lo que vivió poco después Argentina, la dictadura militar, ¿no? Bueno, están estos informes policiales que ya habla de seguimiento, ¿no? Que habla de algún tipo de control, ¿no? Que creo que después ya se va a agudizar con la dictadura, ¿no? Sí, totalmente. La DIVBA comienza a funcionar como dirección de inteligencia en el 59, le da mucha persecución a eventos y a cuestiones culturales. Como te contaba, son como casi dos historias que se cruzan, ¿no? En el 70 es el último festival de la primera época del festival, la DIVBA va recrudeciendo cada vez más sus persecuciones, va narrando cómo se entromete en casas, cómo efectivamente allanan armas, cómo la cosa se vuelve más espesa. Y ese fin del festival, y que en Argentina también es como un momento de mucho acelere entre la ruptura de los gobiernos democráticos, ¿no? Hay golpes de Estado muy condensados en esa espera porque Perón vuelva, porque son los años también en los que se espera por la vuelta de Perón, hasta, digamos, la dictadura del 76, lo que se va a ver es como el recrudecimiento de los procesos armados, efectivamente un caldo de cultivo político y cultural muy, muy fuerte. El 68, que es un poco el año de las persecuciones que narran esos informes, es también el año de una película como La Hora de los Hornos, que es como la película del cine político acá en Argentina. Entonces uno dice, ¿qué hacen estos tipos persiguiendo a esta gente en este festival cuando efectivamente la política se jugaba en otro lado? Bueno, ahí. Bueno, muchas gracias por compartirnos con nosotros, con el público espectador, y esperamos que su próxima película pues, salga pronto. Creo que, si no me equivoco, se llama Danubio el proyecto, ¿no? Se llama Danubio, sí. Sí. Que tiene que ver con la sociedad Danubio que se menciona en el corto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esperamos que pronto salga y pronto lo podamos ver. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Robinson, muchas gracias al festival Robinson. también por la programación, está buenísima. Y nada, agradecerles, estamos recontentas de poder estar aquí y compartir con ustedes. No, gracias a ustedes y gracias por acompañarnos, y les invito a que sigan viendo la programación de la 4ª edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias.